ULA TV presenta Programa Especial, programa de opinión en horario todo usuario, producción nacional. Podrá ser visto por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Bienvenidos amigos a este programa especial que lleva a ustedes ULA TV, el canal consentido universitario. Hoy se lo estaremos dedicando a Syulamide, Circuito Universidad de los Andes, para el manejo integral de los desechos. Conmigo se encuentra el ingeniero forestal Carlos Emilio Uncel, quien está encargado de promover esta ley a nivel nacional, a nivel regional, para que nos dé cómo avanza este trabajo ante el Consejo Legislativo del Estado de Mérida y ante la Asamblea Nacional. ¿Qué trámites se han hecho? Bueno, Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a este programa especial de la Universidad de los Andes, de nuestra televisora. Sí, efectivamente, en el marco pues, de estas jornadas ambientales que vienen corriendo desde el 22 de marzo y culminan el 6 de junio, que es el Día Mundial del Ambiente, y ya en pleno mes de mayo, este domingo, por cierto, se celebra el Día Mundial del Reciclaje, y a final ya de este mes de mayo también se celebra la Semana de la Conservación de los Recursos Naturales. Bajo este marco, el Circuito Universidad de los Andes para el manejo integral de los desechos ha venido realizando una serie de labores donde destacan lo que es la presentación del anteproyecto de ley para el manejo de los residuos de desechos sólidos del Estado de Mérida. Este anteproyecto de ley es importante destacar, Jorge, que nace por una inquietud de un grupo de profesionales que elaboramos en la universidad a través del Syulamide, que realizamos un recorrido el año 98 durante un receso docente del mes de agosto por todo el Estado de Mérida. ¿Por cuenta de voluntaria de ustedes? Bueno, contamos con el apoyo, fue una iniciativa propia del Syulamide y del equipo de profesionales. Recuerda que Syulamide pues tiene 4 unidades funcionales, como es la unidad de educación y promoción ambiental, la unidad de desechos orgánicos, la unidad de desechos inorgánicos y la unidad de manejo de desechos peligrosos. Cada uno pues de los coordinadores y todo un equipo técnico, ese mes de agosto, con el apoyo para aquella oportunidad de la decana Ceres Boada de la Facultad de Ciencias Forestales y bueno, y el apoyo logístico de nuestra coordinadora Cecilia Escorza, hicimos un recorrido por todo el Estado de Mérida, donde dividimos estratégicamente el Estado de Mérida en 5 grandes zonas. Tenemos la zona Páramo, la zona metropolitana, la zona Mocotíe, zona Pueblo del Sur y zona Panamericana. En cada una de estas zonas, en sus 23 municipios, logramos detectar pues 21 vertederos o botaderos de basura, casi todo lamentablemente al margen, y no tanto al margen, algunos sobre la descarga sobre los mismos ríos, siendo Mérida uno de los estados de mayor producción de agua que tiene el país. Debemos recordar de que nosotros drenamos agua hacia la cuenca del Orinoco por la vertiente norte, pero también por la vertiente sur, pero también le drenamos agua al lago de Maracaibo, y por coincidencia, pues todos estos botaderos de basura o vertederos a cielo abierto están colocados dentro de lo que es los márgenes de los ríos. Pudimos realizar una caracterización y un diagnóstico situacional de todos los servicios de aseo urbano, recolección domiciliaria, es decir, de todo el tratamiento de los desechos desde su origen hasta su disposición final, logrando tener las primeras estadísticas que yo me atrevo a apostar de que son las primeras estadísticas que se realizan en el país sobre lo que es el manejo integral y sostenible de los residuos de desechos sólidos. Se pudo determinar cuánto se genera en plástico, papeles, cartones, aluminio, materia orgánica. Por cierto que este es un estado gran productor de desechos orgánicos por sus mismas características de ser un estado agrícola. Podemos hablar de más o menos casi la mitad de los desechos que se generan en el estado son de origen orgánico.
También pudimos detectar la tasa de generación per cápita, es decir, la producción diaria que genera cada habitante, y podemos hablar para esa oportunidad de casi 800 toneladas diarias de basura que se generan en el estado. Hoy ya pudiésemos estar hablando de casi las 1000 toneladas de basura, con una tasa de generación per cápita de casi 1 kilo, 0,83, por cada que generamos cada habitante del estado de Mérida en desecho. Esto nos llevó a presentar este recorrido y este diagnóstico y toda esta caracterización que se realizó en el estado. Fue presentada en una semana, ese mismo año, en la semana del Colegio del Centro de Ingenieros de acá del estado de Mérida, para el mes de octubre, y en un panel pues de invitados de distintos organismos que hacen vida y que de una y otra forma tienen competencia directa con el manejo de los desechos, se determinó de que se tendría que elaborar los lineamientos de un plan rector para el manejo de los desechos del estado. Y efectivamente este mismo equipo, bajo la coordinación del CIDIAT y de Ciulamide y de la Comisión de Ambiente de la Universidad de los Andes, conjuntamente con todos los ministerios, las mancomunidades, las alcaldías, los grupos ecológicos y todas las fuerzas vivas y los entes públicos que tienen que ver con la materia, se realizaron en 2 fines de semana consecutivos los lineamientos de un plan rector para manejo de los desechos. Incluso esto nos llevó a editar uno de los primeros libros que se escriben en Venezuela sobre los desechos, aquel libro que editó Ciulamide conjuntamente con Fundacity, denominado Mérida tras la ruta de la basura. Y posteriormente a la elaboración y la formulación de estos lineamientos, se presentaron en aquella oportunidad ante la Asamblea Legislativa, hoy ya Consejo Legislativo, y nos solicitaron de que a esto se le debía dar un rango ya legislativo, pues institucional, y es donde nace el anteproyecto de ley para los residuos y los desechos sólidos, que ya lleva varias consultas públicas a nivel de todo el estado, donde el Ciulamide, la Universidad de los Andes, conjuntamente pues con todos los alcaldes y las mancomunidades. Recuerda que en Mérida tenemos 3 grandes mancomunidades para el manejo de los desechos. Tenemos la mancomunidad de la zona panamericana, tenemos la mancomunidad de la zona del Mocotíe y tenemos la mancomunidad que más genera desechos, que es la de la zona metropolitana, donde está la ciudad capital, que está el municipio Libertador, el mayor generador de desechos del estado. Posterior a estas consultas y a todos estos recorridos que se hicieron en cada uno de los municipios, cada uno de los alcaldes, en aquella oportunidad el alcalde pues, de Santos Marquina solicitó de que se le elaborara un proyecto para el manejo integral con un convenio que se firmó entre la Universidad de los Andes y este municipio, y se realiza en Venezuela el primer municipio donde se formula una ordenanza para el manejo integral y sostenible de los residuos de desechos sólidos, que vendría a cambiar esa cara tradicional de lo que es el sistema de aseo urbano, recolección domiciliaria y disposición final. Es decir, iríamos con este proyecto a lo que es la ruta de recolección selectiva, con las previas clasificación y recuperación de los desechos en sus lugares de origen para los posterior reuso y reciclaje. Luego, por intermedio de la diputada Benita Araujo de Chacón, que presidía para esa oportunidad el año 2002 la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, fuimos invitados, el técnico superior universitario Juan Casadiego y mi persona, para que presentáramos esta ley ante la Asamblea Nacional, porque ellos estaban en la víspera también de crear una ley nacional como tal. Y efectivamente... Los inicios fueron aquí en el estado de Mérida, y esto llegó a Caracas, a la Asamblea Nacional, y ustedes también son partícipes de esto. Por supuesto. Recuerda que esta diputada es de acá de Mérida, sí, y ella para esa oportunidad estaba creando la ley, estaban formulando la ley de agua, y creyó conveniente que también la ley de los desechos también se pudieran regir por una ley nacional. Y efectivamente esta exposición en la Asamblea Nacional vino a cambiar todo el panorama, incluso a nivel nacional, porque se pensaba en un principio crear una ley única y exclusivamente para la disposición final, que es la parte dura pues, de lo que son los elementos funcionales del sistema. Porque siempre esperamos pues, y conocemos la basura cuando cierran los lugares de disposición final, porque comienzan a acumularse ya
en las ciudades. Y sabemos, bueno, que en Venezuela no hay relleno sanitario, sino que podemos estar superando casi los 300 vertederos, algunos controlados, pero la mayoría son vertederos a cielo abierto. Sin embargo, nosotros hicimos énfasis, el técnico que me acompañó y mi persona, en lo tradicional y pensar un poco en comenzar a atacar el problema donde en realidad debe atacarse, que es en el origen, es decir, cambiar el sistema tradicional por un sistema de recolección selectiva. Esto nos permite a nosotros, Jorge, cumplir con un acuerdo que estaba prácticamente olvidado acá en Venezuela, y fue aquel gran acuerdo que se firmó en Río, en la Cumbre Mundial del Ambiente, en Río de Janeiro, el año 92, donde se llamaba, pues, sobre todo a los países latinoamericanos, a buscar alternativas de solución al manejo de los desechos a través de sus sistemas de procesamiento, donde se involucrara un sistema de minimización y reducción de los desechos en sus fuentes de origen, es decir, disminuir las tasas de generación per cápita que estaban siendo fuertemente aumentadas, pues, en los últimos tiempos por los índices de consumo en casi todos estos países latinoamericanos. Pero también se impulsaba en ese acuerdo de Río el aprovechamiento integral de los residuos de desechos sólidos a través de las técnicas de las R, del reuso, el reciclaje, la reducción, el retorno, la regeneración, y por supuesto la disposición ecológica y racional de aquellos elementos que no tuviesen la forma de ser procesados o tratados. Y por supuesto, para cumplir con estos acuerdos, se llamaba a escoger el modelo de Curitiba, que ha sonado mucho a nivel mundial, donde se inició con el fortalecimiento de los sistemas tradicionales, pero con el empuje que ya ha logrado Curitiba hacia fortalecer y consolidar un sistema de recolección selectiva, o es decir, un sistema totalmente ecológico dentro del manejo integral y sostenible de los residuos de desechos sólidos. Perfecto. En la próxima parte vamos a tratar para que usted nos cuente cómo se llegó a la redacción de esta ley, quiénes participaron y después de presentada en el Consejo Legislativo, cuál ha sido la reacción, cuáles son los pasos a seguir. En la próxima parte continuamos con este programa especial de reciclaje de desechos sólidos. Un minuto con la historia de la Universidad de los Andes. La Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes, bajo la coordinación del profesor Osvaldo Vigas, realiza sus trabajos de extensión dirigido a todos los barrios y aldeas, dando así un sano esparcimiento y entretenimiento a la población andina con el Teatro de Títeres de Javier Villafañe y Mario González. Era el año 1968. Un minuto con la historia de la Universidad de los Andes. La TV, con sentido universitario. Continuamos, amigos, con este programa especial dedicado al Chulamide, Circuito Universidad de los Andes para el manejo integral
de los desechos. Me acompaña el ingeniero forestal Carlos Emilio Uncel, con quien conversábamos sobre el trabajo que viene adelantando de la ley. Dejamos algo allí sobre el Consejo Legislativo, cómo llegaron allí a llevar la ley, cuáles han sido los aportes, cuáles son las conversaciones que han sostenido. Bueno, sí, como te venía diciendo, después de varios recorridos por el Estado y de varias consultas entre las distintas comisiones de ambiente que se han formado en el Consejo Legislativo, hoy nuevamente con el nuevo gobierno que hay ahorita, pues en el Consejo Legislativo, el presidente de la Comisión de Ambiente del Consejo Legislativo, Ricardo Guerrero, le solicitó pues a la universidad, en este caso pues al Ciulamide CIDIAT, para que nuevamente, con mucho ánimo y con mucha voluntad, sí estaban ya dispuestos, pues ya se había aprobado la ley nacional el año 2006, pues no era posible pues que de donde nació aquella ley aún no se haya aprobado acá en el Estado. Y con mucho ánimo, organismos como el Ministerio del Ambiente, que es el organismo rector en materia de ambiente de Venezuela, Ministerio de Salud, la Gobernación del Estado, Corpo Salud, Ministerio de Educación, mire, muchos organismos, pues a lo mejor peco por no nombrar algunos, y personas de participación ciudadana, de líderes comunitarios, nos reunimos y nos hemos venido reuniendo durante todo este año en las correcciones, porque hay nuevas leyes en el país, nace la ley de desechos sólidos, la ley de consejos comunales, la ley del régimen municipal, es decir, como actualizar esta ley, porque recuerda que esta viene desde el año 98, 99, y con un equipo de trabajo muy esmerado, con gran profesionalismo, logramos entregarle ya este miércoles pasado la ley al cuerpo de legisladores de la Comisión de Ambiente para que ellos introduzcan esta ley a Cámara pues ya legislativa. Por supuesto, el ingeniero Guerrero, quien debo ratificar a través de esta Cámara el apoyo y la voluntad que ha tenido este legislador para apoyar y ver ya de por sí aprobada esta ley, quiere que sea presentada ante el gobernador del Estado, porque es una ley estadal, y los 23 alcaldes. Y posteriormente hacer una consulta en cada una de las zonas, como está especificado, como te dije al principio, para definitivamente, creo que ya dentro de 15, no me atrevo a decir qué día, depende de la logística y la reunión de todos estos grupos que tienen vida en esta materia, podríamos ya tener, Mérida podría ser el primer estado en contar con una ley estadal en manejo de residuos y desechos sólidos. Yo debo desde acá agradecerle pues al Consejo Legislativo, a través de todos los órganos y todos los organismos que elaboraron para que esta ley hoy se haya actualizado, se haya revisado, se haya formulado, y lo más importante es su aprobación, puesto que dentro de ella se rompe ese esquema tradicional que tiene ahogado en basura no solamente a Mérida, tiene ahogado en basura a todo el país. Las gráficas de los medios de comunicación, las gráficas de todo el país es que estamos ahogados en basura. Y la ciudad de Mérida cuenta pues, como te dije, ya creo que hay aproximadamente unos 14 vertederos a cielo abierto, tenemos casi un colapso acá en la zona metropolitana, la mancomunidad de la zona panamericana también tiene problemas con el lugar de disposición final, y lo mismo el área del Mocotíe, se creó un supuesto relleno sanitario en Onia donde podían converger estos desechos, pero eso también fracasó, es decir, y los porcentajes de cobertura, que es peor, Jorge, en Mérida, en una ciudad tan universitaria y un estado tan universitario, los porcentajes de cobertura en la recolección de los desechos son incluso por debajo del 80%. Esto es lamentable. Y por eso es que yo creo que con esta ley, en vez de venir a quitar competencia o usurpar cargo, yo creo que le va a permitir a un gobernador del estado lograr poner en conversación a todos los alcaldes para que aprueben y comiencen a formular lo que solicita la ley nacional, y por supuesto está ratificado en esta ley estadal, y es los planes estadales en el manejo integral de los desechos sólidos, y que cada municipio pueda contar con un plan operativo
en manejo integral de desechos sólidos, que por supuesto a través de una secretaría ejecutiva que estimula, que está planteado en la ley y que va a depender directamente del gobernador del estado, se vendría a poner orden para nombrar pues los indicadores y los términos de referencia que nos van a llevar a estos planes operativos y estos planes estadales. Es importante que tienen estos planes, es el manejo integral de los desechos, es decir, desde sus fuentes de origen, sus sistemas de almacenamiento acopio, sus sistemas de recolección y transporte, su método de disposición y tratamiento, pero pensando siempre en lo que es la minimización y reducción de los desechos en su fuente de origen, las técnicas de aprovechamiento del reuso y el reciclaje y la disposición ecológica y racional para poder ser Mérida un modelo, no nada más para Venezuela, sino podemos incluso ser un modelo universal. ¿Qué se aspira después de aprobada la ley? Porque por lo general se aprueba y se queda en un cuadernito, la vemos en los boneros, la vemos en librerías, donde usted vaya a comprarla, si la consigue, la conseguimos. ¿Se queda en papel o lápiz o se va a proteger y se va a velar porque eso se cumpla? Mira, hay un compromiso muy fuerte ahí porque dentro del contenido de la ley hay una comisión técnica estatal donde estamos todos, está universidad, ministerio, todos los ministerios que tienen que ver con esta materia, están los líderes comunitarios, está el sector privado, es decir, estamos todos y todos tenemos que velar por si estamos dentro de la ley, debemos ser lo más cuidadosos posible de velar para que esta ley sea, por supuesto, aplicada y no quedarse, como tú dices, para una venta de librería o de periódico y estas cosas. Ahora, lo más importante está el rol que va a jugar el gobernador del estado, de quienes sabemos que tiene una gran sensibilidad desde el punto de vista de salud porque es médico y recordemos que si no hay ambiente no hay salud. Y por su condición de médico y por ser merideño, él debe aportar todos los recursos y todo el apoyo para que esta Secretaría Ejecutiva que va a venir a dictar los lineamientos y por supuesto solicitarle a los alcaldes la aprobación y que elaboren los lineamientos de sus planes operativos de acuerdo a como está establecido en esta ley marco, vamos a decirle, porque es una ley para todo el estado. ¿Y principales proyectos que tienen con la alcaldía del municipio Libertador y con los otros alcaldes de las mancomunidades? Bueno, mira, nosotros fuimos invitados la semana pasada por el alcalde acá de Mérida, que sabemos que Mérida pues es la ciudad capital del estado, la mayor generadora de desechos, por el profesor Lester Rodríguez, y se le presentó pues todo, bueno, no le presentamos a Zulamide porque él lo conoce muy bien, de él pues recibimos mucho apoyo cuando él fue rector y él incluso fue voluntario, el Zulamide, y él conoce muy bien a Zulamide, pero sí le presentamos los proyectos que creemos que a corto, mediano y largo plazo pues, pudieran venir a solventar esta situación que cada día se pone más oscura en el municipio Libertador y sobre todo en la zona metropolitana, porque debemos recordar de que el municipio Libertador no está solo en esto. Hay cuatro municipios restantes que disponen en un mismo sitio de disposición final, que es en el municipio Sucre, en lo que es actualmente la Loma del Calvario. Ahí está el municipio Rangel, el municipio Santos Marquina, el municipio Campo Elías y el municipio Sucre y el municipio Libertador. Por lo tanto, él está llamado a jugar un rol muy importante en darle una estructura organizativa a esta mancomunidad que sea organizacional y que sea funcional como tal. Y por supuesto, adelantar toda una serie de proyectos para comenzar a ver el norte de lo que debe ser la recolección selectiva en el municipio Libertador como tal. ¿Y en el resto de los municipios ya han tenido algún contacto, algunas reuniones previas? Bueno, anteriormente el primer municipio que estuvo en contacto con nosotros es el municipio Santos Marquina, de lo que Juan va a adelantar a posterior de acá de este programa, pero fue el primer alcalde para aquella oportunidad, el licenciado Carlos Parra, que se aproximó a Zulamide y se hizo el primer proyecto de manejo integral y sostenible con que cuenta, yo me atrevo a decir con que cuenta el país. Sin embargo, bueno, eso posteriormente con el nuevo alcalde, Juan te contará con mayor detalle eso, no se llevó a cabo, se cortó ese proyecto y esperamos pues que con esta reactivación de esta ley no sea nada más Santos Marquina, ni solamente Libertador, sino que ya sean los 23 municipios
que podamos caminar en un mismo horizonte, es decir, el horizonte del manejo integral y sostenible de los residuos y desechos sólidos. Jorge, nosotros tenemos que dejar de reciclar el problema y comenzar a reciclar la basura. Y este trabajo se está llevando también a las escuelas para que empiecen los niños a manejar ya los niveles de saber dónde van a depositar el vidrio, dónde van a depositar el plástico. Pues yo tengo una experiencia, visité el pueblo del Molino, en los pueblos del sur, y me llamó mucho la atención que en la Plaza Bolívar había unas cosas de colores. Me acerqué y tan lejos que estamos prácticamente del centro de la ciudad en ese momento, y mire como aquí los niños, me observé niños llevando basura ya lista. El plástico aquí, las botellas aquí, me llamó mucho la atención. ¿Y por qué eso no se puede aplicar aquí en el casco central de la ciudad o en los municipios? Bueno, mire, esa era una de las cosas que se conversó con el alcalde de acá, Libertador, porque nosotros tenemos un problema de lo que es el marketing ecológico para buscarle la salida al producto final. No, nada hacemos con clasificar algunos materiales que de repente no puedan tener alguna planta de procesamiento, algún sistema de tratamiento o alguna salida económica como tal. Por ejemplo, en el caso de la materia orgánica, la ULA cuenta con, coordinado por cierto por el técnico Gustavo Suárez, que nos acompaña ya en el panel, donde se procesan los materiales del comedor universitario. Esta es una alternativa que se puede realizar, se le planteó al alcalde de la ciudad, quizás en otro terreno, en un terreno más amplio, para comenzar a procesar la materia orgánica de los mercados y de algunos establecimientos que generen este tipo de material como tal. Como también se puede pensar en algunas salidas como el papel y el cartón, que sí tienen algunas empresas locales que pueden comprar, y hay el mercadeo de esto más o menos, no con la capacidad que se requiere, pero es donde está la voluntad política de que se fortalezcan estas empresas para que no exista una sola empresa recuperadora de papel y cartón, que puedan existir hasta 2 y 3 empresas que te procesen el papel y el cartón, como existen en otras ciudades del país, incluso de Latinoamérica. Hay que hacer un marketing ecológico, hay que ver específicamente hacia dónde vamos a sacar estos productos. Se ha pensado con el mismo alcalde de la ciudad y con algún cuerpo de técnicos recuperar ese elefante que quedó ahí en la planta procesadora, que se llevó casi 14 millardos de bolívares y fracasó, pero que hay algunas piezas recuperables y algunos sistemas recuperables, y a lo mejor pudiésemos instalar algunas cotuferas de plástico, extrusoras de plástico, algunas pulpeadoras de papel o compactadoras de papel, y comenzar a crear algunas especies de microempresas para buscarle la salida de mercado, porque si tú le dices al niño o al ciudadano, clasifica, pero no tienes dónde llevar el producto, entonces no está haciendo nada con volverlo a llevar mezclado al lugar de disposición final. Dentro de la estructura de la ley, dentro de los convenios que se puedan firmar con el alcalde de la ciudad, está por supuesto el marketing ecológico, es decir, el ciclo de los desechos desde su cuna hacia su tumba. ¿Cómo funciona la parte comunicacional? Porque veo que hay bastantes trípticos informativos. ¿Qué otro sistema tienen ustedes? Bueno, miren, nosotros tenemos, además de esta televisora que de nuestra, pues, la universidad, tenemos un diseñador gráfico que plantea toda una serie de trípticos, afiches, y bueno, invitaciones a la misma radio hermana de acá de la universidad y otros programas, pero también se han realizado algunos microvideos de presentación educativa, y poco a poco hemos ido impulsando. Lo que pasa es que, te repito, tenemos que tener ya montado el sistema para comparar desde el punto de vista comunicacional el uno con el otro. Por lo general tratamos de buscar imágenes de Curitiba, de Cascabel, de otros municipios donde ya se está implementado el sistema, y ojalá, bueno, Dios nos permita que vería pues todas estas imágenes comunicacionales que se ven de Curitiba para el mundo, a lo mejor en un mediano plazo de llevarse este convenio con el alcalde y de ejecutarse esta ley, estaría Mérida también llevando estas imágenes y este sistema hacia otras partes del mundo. Bien, muchísimas gracias, ingeniero, por su participación en este programa. En la próxima parte estaremos hablando con Juan de Dios Casadiego, también de Siulamide, Circuito Universidad de los Andes, para el manejo integral de los desechos, que también ha participado en este proyecto y en algo muy importante e interesante como es el servicio comunitario. Ya regresamos.
Seguimos, amigos, con este programa especial dedicado a Ciulamide, Circuito Universidad de los Andes para el manejo integral de los desechos. En esta oportunidad me acompaña el técnico superior universitario Juan de Dios Casadiego. Es el coordinador de la Oficina de Planificación del Ciulamide, participa en los proyectos de servicio comunitario, el abordaje de las comunidades, charlas en unidades educativas, así como en la elaboración del Plan Rector de la Universidad de los Andes para el manejo integral y sostenible de los desechos orgánicos. Bienvenido. Gracias por la oportunidad de informar a la colectividad sobre un poco lo que estamos haciendo. Bueno, en este primer componente, digamos, de información, me gustaría resaltar lo que tú comentabas del plan de manejo de desechos de la universidad. Podríamos empezar para aclararle a nuestros televidentes qué significa el plan rector. Exactamente. Ciulamide viene desde el año 95 promoviendo algunas actividades piloto. Básicamente, un poco comentó Carlos de lo de las unidades, eso se traduce en que en acciones universitarias hay un programa de recuperación de papel y cartón, tiene una recuperación anual promedio de unas 45 toneladas. Ese es un programa que se necesita y se requiere maximizar porque la universidad tiene una generación importante de desechos, básicamente entre el 60 y el 70% promedio de la generación universitaria es de composición de papel y cartón, y eso llevó en el inicio de Ciulamide a proponer una actividad que poco a poco a través de voluntarios de las diferentes facultades y grupos se fuera recuperando papel y cartón, ¿no? La otra actividad piloto que hemos estado llevando en el tiempo tiene que ver con el aprovechamiento de materias orgánicas de los comedores universitarios, específicamente lo que son residuos orgánicos no cocidos, y eso se mezcla con algunos materiales de estiércoles y otro tipo de residuos orgánicos en la estación de Santa Rosa para mejorar justamente la composición del producto final, que es el compostaje, traducido en humus de lombriz o humus líquido o humus sólido, ¿no? El compost bien sea sólido o líquido. Ahora bien, la universidad tiene una generación bastante compleja. Si uno se mueve de una facultad a otra, se da cuenta de que cada facultad o cada grupo de investigación tiene una generación que traduce sus actividades propias. En el caso de ciencias tenemos una generación un poco menor de papel y cartón porque hay presencia de laboratorios y de una serie de investigaciones que complejizan incluso el desecho que sale de cada facultad, ¿no? Y así cuando nos movemos de arquitectura, fases o cualquier otra facultad, nos encontramos con que la generación va cambiando un poco. ¿Cómo maximizar los programas o cómo hacer que programas pilotos se transformen en una actividad rutinaria de toda la universidad? Implica en primera instancia un problema de competencia. La universidad, cuando toca, como cualquier servicio público, así como toca el tema de agua, toca el tema de desechos a través de diferentes grupos o departamentos. Está ubicado en primer lugar Plandes, que es el departamento que tiene que ver con la distribución espacial y también con la parte presupuestaria. Está Ingeniería de Mantenimiento, que tiene que ver con el diseño de las infraestructuras. Está Servicios Generales, que tiene que ver en parte con el personal, justamente de labor de limpieza y todo este tipo de políticas. Está Higiene y Seguridad, que tendría que ver con el manejo de desechos peligrosos. Ciulamide entra como un actor desde justamente el año 95 a proponer ideas tomando en cuenta la investigación universitaria y el conocimiento académico para proponer cómo buscarle solución a los diferentes componentes. Y esos dos programas que comentaba, que es papel y cartón y orgánico, necesitan, digamos, maximizarse o masificarse en términos de la comunidad universitaria. Ya los otros temas, como es el vidrio, el plástico, etcétera, se irán dando en la medida en que tengamos éxito con estas primeras metas. Hay un programa que estamos planificando y buscando los contactos, que es el aprovechamiento de materiales voluminosos y en desuso, que son los electrónicos. Hay una generación enorme de hace muchos años de materiales o de equipos electrónicos que sencillamente se dejan de utilizar o son obsoletos y se han acumulado durante los años en la universidad. Incluso uno se desplaza de una facultad a otra y se da cuenta de que están almacenados grandes cantidades de materiales. Ahora bien, todos estos programas pilotos necesitan ser, como digo, masificados, y hace un par de años, 3 años quizás, venimos trabajando en cómo establecer una estructura o una programación a mediano y largo plazo que permita a la universidad manejar los materiales de forma más organizada. La primera gran meta era disminuir la resistencia que había al cambio, establecer un cuadro de competencia más o menos. ¿Costó mucho eso? No es que cueste por las voluntades, la voluntad de la comunidad universitaria en función de estas cosas ambientales siempre es bastante positiva. El problema es que hay un término de aprendizaje, así como las alcaldías pasan mucho tiempo para poder asimilar el tema de manejo integral de los desechos. Fíjese que Carlos comentaba que una década ha pasado en revisiones y revisiones del anteproyecto de ley estatal. Igualmente la universidad necesita ir ajustando ciertos mecanismos de comunicación que permita justamente proponer ideas de que en el corto plazo se transformen en acciones reales, pero también ir moldeando los mecanismos. Si uno se pregunta, ¿la universidad tiene de alguna manera una ley o un mecanismo universitario para el manejo de los desechos? No lo tiene. La universidad, igual que el país, ha estado bajo una figura organizativa tradicional
y las funciones del personal de mantenimiento, etcétera, están bajo esa función. Entonces, lo primero que hay que atacar es los elementos que limitan el desarrollo de un sistema de manejo de desechos sólidos o de manejo integral. Entonces, tenemos que ver el aspecto administrativo, presupuestario, el aspecto jurídico interno o normativo y, sobre todo, conseguir la legitimidad que requiere Ciulamide y todo este tipo de plan para poder ser llevado a cabo. Entonces, ese cuadro de competencias hoy en día es favorable, tenemos unas buenas relaciones con Plandes, con Ingeniería de Mantenimiento, Servicios Generales, y los actores, de alguna manera, hemos venido trabajando en algunas inspecciones, que es una especie de actividad piloto que se ha venido haciendo en algunas facultades, que lo que nos permite es, a través de una hoja de cotejo, evaluar las condiciones de almacenamiento, recolección, transporte, composición, implementar procesos de caracterización de los desechos y comentar un poco con los decanatos o con la parte administrativa cómo sería el cambio hacia un sistema un poco más integral, más responsable desde el punto de vista ambiental, ¿no? ¿Qué hacen con ese material que se recupera? Hasta ahora la universidad en este proyecto piloto de papel y cartón tiene un convenio marco con una empresa regional de recuperación de papel. Se ha venido haciendo de forma piloto a través de unas cajas un poco artesanales y a partir de los grupos voluntarios. Eso se quiere cambiar por un tema más masivo, es decir, que todo cubículo, toda oficina, todo departamento tenga la posibilidad de clasificar el material. Para eso Ciulamide y los órganos encargados tienen que tener la capacidad técnica de recogerlo y de canalizarlo. Entonces, inicialmente la visión de comercializar el material va a prevalecer, es decir, venderlo a una unidad recuperadora, pero en la medida de las posibilidades hay proyectos tecnológicos que tienen que ir implementándose tanto interno como externamente para aprovechar ese material. Siempre se ha hablado de que la universidad debería contar con unas unidades pilotos tecnológicamente para demostrar cómo se procesa el plástico, cómo se procesan los metales, etcétera. Eso cuesta no solamente dinero, sino cuesta asumir la responsabilidad. Pero no necesariamente tiene que ser la universidad por sí sola, puede ser un conjunto de empresarios o puede ser un convenimiento gobierno-universidad o cualquier escenario incluso particular con que la universidad pueda cooperar para tener los ejemplos pilotos. En Mérida hemos tenido algunos ejemplos pilotos, no solamente en términos de manejo de desechos orgánicos, sino de empresas que han trabajado con pulpeado experimental o incluso comercial de papel y cartón para fabricar un producto con calidad de impresión. Si uno se va aquí a los Curos o incluso en la Grita o zonas cercanas, hay plantas que procesan plásticos que llegan del basurero y fabrican mangueras de baja presión o artículos similares, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que lo que hay que organizar, es un tema esencialmente logístico, diría yo, luego del aspecto de legitimidad e institucionalidad, establecer la logística necesaria para que cada órgano, las acciones se traduzcan en un resultado positivo, ¿no? Entonces el plan viene a ser de alguna manera el marco de organización para nosotros a través de todas estas actividades piloto y de propuestas a más mediano y largo plazo, no solamente desde el punto de vista tecnológico y operativo, sino también el aspecto académico, el aspecto sanitario. En el aspecto académico podríamos resaltar el seminario de manejo de desechos sólidos que se dicta en ingeniería desde hace unos cuantos años. Basa básicamente toda una materia electiva para los estudiantes, ellos tocan el tema de manejo y el personal de Ciulamide establece varios componentes de formación, desde lo educativo hasta lo jurídico, ¿no? Eso se quiere maximizar, es un punto que podemos tratar un poco más adelante, que tiene que ver con el servicio comunitario, que se presenta como justamente un espacio de oportunidades para llevar el conocimiento a todos los estudiantes de la universidad. ¿Por qué llevarlo a todos los estudiantes? Porque indistintamente del tema en que estés estudiando, en que te estés formando, la basura es un problema que es consecuencia o es característica básicamente del consumo humano. Y ese consumo humano lo tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces no hay una responsabilidad que nos podamos pasar la pelota de un lado a otro, sino que esa responsabilidad debe traducirse en qué hacer como profesionales el día que salimos al mercado laboral. ¿Y por qué solamente con estudiantes universitarios y no lo llevan a nivel de básica y diversificada? Bueno, tratando de sintetizar un poco, aquí se ha pasado desde propuestas, una oportunidad, hace unos 4 años se estuvo trabajando a través del ICLAN y otras instituciones en forestales, con los lineamientos de un plan de educación ambiental para el manejo de los desechos. Y en términos ambientales en general. Y bueno, y participó Humanidades, participaron diferentes personas que hacen vida en educación ambiental en Mérida y participaron otros órganos de la región. Ese trabajo fue bastante efectivo en términos del producto, esos lineamientos lamentablemente no se han convertido en una política de la zona educativa, por ejemplo, pero creemos que en parte un poco lo de la ley, con el componente de educación ambiental que está en los estamentos de la ley, ayudaría un poco a canalizar eso. Porque si nos vamos al aspecto general, en Venezuela ya la educación ambiental es obligatoria, tenemos el 20% de la carga académica desde todas las etapas de la educación, tienen educación ambiental de carácter obligatorio. Eso quiere decir unas 8 horas obligatorias de educación vinculada al ambiente. Y si nosotros tomamos en cuenta el currículo en términos del eje transversal ambiente, entonces está en todas las áreas. Lo que quiere decir que un profesor a veces lo que está es carente de repente de la información precisa y de la asistencia para hacer proyectos pedagógicos de aula o de plantel tocando el tema de desecho.
Sin embargo, se ha hecho mucho, ya en términos puntuales, bueno, Ciulamide desde que existe, digamos que se la pasa de una escuela a otra haciendo charlas y talleres. La profesora Miriam, por ejemplo, que es nuestra maestra de Belleza y Arte, ha hecho talleres no solamente en el estado de Mérida muchísimo, sino que ha llegado a islas del Caribe con este tema. Y es hoy en día siempre invitada en varias partes del año a hacer demostraciones en sus exposiciones de Belleza y Arte. Y si nosotros fusionamos un poco eso con la Facultad de Humanidades, encontramos que la profesora Marixa Marrero u otros profesores de la zona han estado vinculados con este tema del Belleza y Arte, ¿no? Ahora bien, volviendo al tema del plan rector. El plan rector lo que hace es entonces traducir un conjunto de lineamientos de la universidad que van a ser propuestas en su momento al equipo rectoral y a cada decanato en términos de mejoramiento sanitario en primera instancia. La universidad tiene una heterogeneidad bastante amplia desde el punto de vista de dispositivos de almacenamiento, desde una cajita hasta un contenedor enorme sin ningún tipo de techo, ¿no? Eso es un problema bastante visible, nada más hay que pasarse por algunas facultades donde no hay ordenamiento del almacenamiento de las basuras mezcladas para darse cuenta que se amerita un plan de mejoramiento de esa situación, ¿no? Luego es cómo maximizar la recuperación de materiales, ya tiene que ver con las capacidades que los órganos, en este caso Ciulamide y otros departamentos, tienen que tener. Hay que ampliar y mejorar la eficiencia de la estación de compostaje de la lombricultura para poder incorporar todos los cafetines que hacen almuerzos que tienen que ver con preparación de alimentos. Hay que ampliar los centros de almacenamiento por facultad y los convenimientos, las relaciones para poder que todas las facultades tengan canalización del material papel y cartón. Hay que contar con por lo menos un ecoparque universitario donde puedan ser almacenados materiales como equipos electrónicos y voluminosos para canalizarlos a las empresas. Entonces todos esos elementos se han ido vaciando en el plan. Se comenzó por un análisis FODA, un análisis estratégico de la universidad para ver cuáles eran las potencialidades y las debilidades que habían para implementarlo. Luego se tradujo eso en unos componentes de anteproyectos operativos o de inversión. Uno tiene que ver con el abordaje comunitario y la comunidad universitaria y comunidad externa. Uno tiene que ver con el circuito de equipamiento desde el almacenamiento en los baños hasta los sistemas de recolección. Otro tiene que ver con el mejoramiento, le llamamos fortalecimiento de la actividad productiva o la extensión productiva, que es cómo traducir la estación de Santa Rosa, que es experimental de compostaje de lombricultura, en un modelo piloto para ser replicado en comunidades de Mérida, ¿no? Me gustaría que en la próxima parte conversáramos sobre el trabajo de extensión, Claro. lo que se cumple como trabajo de extensión y el servicio comunitario. Perfecto. Entonces, estamos conversando con Juan de Dios Casadiego. En la próxima parte avanzaremos al servicio comunitario. Amigos televidentes, estamos en la última parte de este programa especial y nos acompaña Juan de Dios Casadiego, quien es uno de los coordinadores del programa de Ciulamide. Quedó pendiente la parte de extensión, la participación en el servicio comunitario. ¿Qué ofertarían ustedes? ¿Cuál ha sido la experiencia? Sí, bueno, tratando de resumir un poco la estrategia que se ha venido haciendo, porque la extensión para Ciulamide es casi que la mitad de su tiempo y la mitad de su preocupación, ¿no? Esto es un tema que involucra a la universidad y la comunidad en general. Ciulamide es llamado hace un año, más o menos, hace un año y medio, como ente ofertante de posibilidades de proyectos para el servicio comunitario, por el hecho de que hace actividad de extensión. Cuando se empezó a evaluar la capacidad que tenía Ciulamide para incorporar grupos estudiantiles es bastante limitada, porque podemos tener relaciones con un par de comunidades, con algunos proyectos, con recursos limitados a veces, o a veces no tenemos recursos sencillamente. Entonces podíamos llegar hasta un punto. La estrategia que se ha venido implementando desde este año, la metodología, básicamente consiste en convocar a las oficinas de servicio comunitario y a profesores que estén interesados en estos temas, trazar una especie de matriz donde haya varios ejes transversales, es decir, proyectos, líneas o líneas de acción. Tenemos hasta ahora en cooperación un proyecto de arquitectura que se llama Red de Acción Mancomunada Albarregas, que involucra, digamos así, o perfila involucrar a todos aquellos estudiantes del área de diseño, llámese civil, diseño industrial, arquitectura, etcétera, con relación al tema ambiental y manejo de desechos, ¿no? Hay una línea, plan de ingeniería conceptual para el manejo de la basura que viene de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, de la Escuela de Ingeniería en Sistemas. Ya hay 30 estudiantes que estamos trabajando en apoyo como tutores institucionales de ellos en comunidades merideñas, y justamente tiene que ver con el aprendizaje desde el punto de vista de sistematización, es decir, conceptualización de los elementos operativos, revisión de bases de datos, construcción de bases de datos, páginas web, creación de líneas bases, establecimiento de indicadores y buscar una manera de que esta información, que a veces se pierde, porque los diagnósticos comunitarios se van perdiendo en el tiempo, se mantengan en base de datos, y eso nos permitiría una primera premisa, para nosotros es importante en el tema comunitario, es no repetir esfuerzos. Es decir, si la gente ya se le ha hecho un sondeo de opinión socioeconómico, si hay elementos ambientales, entonces uno puede proseguir a partir de aquellos elementos que no estén identificados y convertir más bien en las horas de servicio comunitario en acciones más concretas, ¿no? Hay otros posibles proyectos. Ciulamide mismo está tratando de formalizar uno de capacitación en educación ambiental para algunas zonas de Mérida.
que sería el servicio comunitario también. Hay unas líneas de acción que tienen que ver con la Escuela de Medios Audiovisuales que se están promoviendo para el registro del producto audiovisual desde el inicio del contacto hasta la materialización de algunos productos académicos. Hay una acción que se llama la Caravana del Arte por la Ecología, que pertenece al grupo del ICAE, vienen coordinando algunos profesores del ICAE y que hasta ahora la profesora Alicia Romero, que ha estado involucrada en esta red de departamento, está buscando una persona que coordine o que promueva para poder traer esa línea de acción hacia la ciudad de Mérida también, porque ha venido trabajándose en lo que es el Páramo y algunas zonas creo que del Arenal. Entonces, en términos generales, lo que se trata es, imaginemos una matriz, ¿no?, que por un lado tenemos unas entradas de facultades, áreas temáticas, y por otro lado tenemos ofertas de diferentes líneas de acción. Zulamide lo que está tratando de hacer es organizar esa gran matriz y decirle a los estudiantes, tú puedes escoger el tiempo de las 120 horas, distribuirlas entonces en varias fases. Una fase, desde el punto de vista lógico, tendríamos que una primera fase tiene que ver con la organización y la información. Una segunda fase con la humanización, es el proceso donde se interactúa con colectivos, se hacen cursos de promoción, capacitación, se promueve, se hacen documentales, etcétera. Y una tercera fase que para nosotros es la más crucial, que le llamamos materialización, que es básicamente en donde, desde el punto de vista temático del estudiante, propone una línea de acción en base a la necesidad comunitaria, es decir, productos concretos. Si es alguien de civil, puede llegar a hacer cálculos de una infraestructura, puede fungir en algún momento como supervisor de obra con la comunidad. Si es el caso de sistemas, igualmente puede llegar a la base de datos o a una página web. Si son chicos de diseño, pueden tener entonces planimetrías o elementos de diseño. Es decir, crear una especie de banco de proyectos, que en el fondo lo que están haciendo es varios resultados que le podemos decir a la comunidad. Fíjate lo importante que es tener grupos de profesionales gratuitos. Para poder graduarse van a ser 120 horas cada uno, y si la comunidad logra entender ese potencial, entonces sería mucho más ordenado, ¿no? Empezamos a eliminar un poco el tema de que todo el mundo hace sondeo y charla y sondeo, y casi nadie traduce eso en una materialización. Hasta ahora tenemos acciones, pilotos en la comunidad de Santa Rosa. Justamente sería oportuno invitar este 17... Tiene una actividad ahorita el domingo 17. Sí, hay una actividad que tenemos con motivo de la celebración del Día Mundial del Reciclaje. Se va a hacer una actividad en el marco de toda esta interacción de servicio comunitario. Zulamide también viene promoviendo, bajo la coordinación de Yodelis, nuestra socióloga y coordinadora, una especie de plan justamente de manejo integral de los desechos, pero como un componente de un mejoramiento ambiental. Es una especie de línea de acción que se está tratando de madurar. Se está tratando de darle a entender a la comunidad de que en la medida que haya una visión de desarrollo sustentable, tiene que ver con la pertinencia de la comunidad, de sentirse parte de la comunidad, preocuparse no solamente por el tema basura, sino el tema agua, el tema cuenca, cómo unir grupos como los que están vinculados al aula ambiental, en el Cerro de la Bandera, Proyecto Selva por Jardín Botánico, el grupo Pamalva, que de alguna manera es un proyecto que agrupa todas estas líneas de acción ambientales para la zona norte de Mérida. Entonces, en términos generales, esta comunidad de Santa Rosa para nosotros es piloto y quisiéramos tener justamente la posibilidad de materializar el evento ahí. Este primer domingo tenemos una jornada todo el día, es una jornada de invitación abierta a la colectividad y especialmente a la zona norte de Mérida. ¿Se inicia a qué horas? Se inicia desde las 10 de la mañana, tenemos una visita guiada a la estación de compostaje de lombricultura para darle a la comunidad justamente elementos de cómo materializar el elemento compostaje en la comunidad. Y por supuesto luego tenemos unas jornadas de talleres de fabricación de instrumentos musicales con materiales de desecho, con talleristas, un equipo de juglares que va a hacer malabares y va a fabricar con los niños primero elementos para eso, la primera práctica de un juego ecológico que es la primera muestra a la comunidad que está diseñando el servicio comunitario el grupo de arquitectura, y lógicamente que durante el día se va a ver un compartir ese sancocho comunitario, presentación de audiovisuales ambientales, carteleras de exposición, etc. Entonces de alguna manera esa jornada, ese modelo de jornada queremos traducirlo en una jornada que se vaya repitiendo en todas las comunidades de la ciudad de Mérida, con la posibilidad de una cooperación donde debería estar la alcaldía municipal, gobernación del estado y los entes involucrados. Es decir, un poco lo que ha estado haciendo todo el equipo en este término de la ley, ¿no? Debe traducirse ya en acciones concretas con este tipo de cosas, jornadas de promoción, jornadas de recuperación, traer a los empresarios y ese tipo de elementos, ¿no? Juan Diego, de los 23 municipios del estado de Mérida, retiremos Santo Marquina, que ha sido una bandera en estos proyectos, retiremos Libertador, Campo Elías y Sucre. El resto de los municipios, ¿quiénes se han mostrado interesados en participar, en buscar información? Mira, Zulamide, a pesar, digamos, de las limitaciones que hemos tenido en el tiempo, tenemos pues una experiencia interesante. No solamente en casi todos los municipios de Mérida, nosotros hemos hecho inspecciones en los pueblos del sur, en la Panamericana estuvimos trabajando una vez como asesores de una consultora durante casi 6 meses, metidos en los 7 municipios de la Panamericana. Se llegó incluso a hacer una jornada del reciclaje bastante importante en esa zona. Hemos ido a muchas partes del país, hemos ido a las Mercedes del Llano en Guárico,
San Antonio de los Altos en Los Teques, en la zona de Ciudad Ojeda y la zona de la zona sur del lago, Guanare, Turén, hemos estado en muchas comunidades. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es la idea? Que en la medida en que existan marcos jurídicos, marcos de inversión y proyectos institucionales, estas acciones se pueden masificar, porque si van a depender siempre de un actor promotor, sencillamente van a depender de los recursos y la capacidad de promoción que tenga ese actor. Entonces nos ha pasado que hay comunidades que las motivamos y luego tenemos que ir a otra comunidad, o luego no hay recursos y todo baja el proceso, ¿no? Importante resaltar aquí, que lo dejé aparte, pero no quisiera dejar de resaltarlo, justamente entre el día de hoy y la semana que viene estamos recibiendo una unidad de recolección selectiva de la Universidad de los Andes. Nosotros, los que conocen Sulamide, tiene un pequeño camión que es reciclado, que es un Nissan del 70, se le montó un motor y unas cajas, etcétera, para hacerlo funcionar, y justamente la recolección de 45 toneladas que yo estaba hablando de papel y cartón se han logrado a través de ese camioncito, pero el camioncito además tiene que mover cartelera, hacer recolección de materia orgánica en Mérida, etcétera. Lógicamente que la capacidad operativa ha sido muy limitada. Con el favor de Dios conseguimos, a través de una donación de las industrias Polar, hace un año y tanto ya, meses, y nos ha costado conseguir el equipamiento, pero por fortuna ya vamos a contar en las próximas semanas con una unidad de recolección selectiva que nos va a permitir en primera instancia masificar la recolección de papel y cartón y de materias orgánicas dentro de la universidad. Un aporte de la Fundación Polar. Es un aporte en términos de donación de la Fundación Polar. Justamente eso nos lleva a la reflexión. Estas son cosas que deberían ser políticas universitarias, y deberían estar masificadas en términos universitarios, y justamente hemos, a través de convenimientos particulares, puesto en práctica cosas que deberían ser universitarias. Y podría estar también la participación tanto de la empresa privada y otras fundaciones que puedan dar los aportes. La idea es que todos los actores, en este tema de desechos nadie se escapa, y en la medida en que, pensando ya perfilando lo que son los sistemas de gestión ambiental, la interpretación de los actores, la definición de los actores y la responsabilidad ambiental que tiene cada uno, es el éxito de los programas ambientales. Si uno busca Europa y cualquier programa que tenga que ver de antecedentes, se da cuenta que los actores bien identificados son los que logran llegar a ciertos éxitos. Entonces, en la medida en que ya nos olvidemos de que solamente el alcalde, el responsable de la basura, y empecemos a asumir como actores, entonces la cosa llegará un poco más de éxito, digamos, tener un poco más de éxito en el tiempo, ¿no? Bueno, no me queda más sino desearle éxito en esta jornada que tiene este domingo 17 a partir de las 10 de la mañana aproximadamente en Santa Rosa. Sí, en la zona de Santa Rosa, preferiblemente la gente que quiera ir, no la visita, sino que quiera estar en el compartir comunitario a partir de las 12 del mediodía y hasta más o menos 7 de la noche estaremos compartiendo. Lleven los niños, es interesante porque las actividades de reciclaje en este fin de semana van orientadas principalmente a la parte infantil, que son los hacedores del mañana justamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti por a la gente de Sulamide, Circuito Universidad de los Andes para el manejo integral de los desechos sólidos, por haber participado en este espacio. Amigos, será hasta una nueva oportunidad.